Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán. Presentación de resultados de investigación. El efecto del uso de Kahoot en el aprendizaje de Excel en estudiantes de bachillerato del Instituto Nueva Suyapa, presentado por la docente practicante Carla Ramírez. Introducción del artículo, planteamiento del problema. Si comparamos las ventajas de utilizar Excel como estrategia de enseñanza-aprendizaje, en la práctica aún se emplean escasas actividades que permiten a los estudiantes aprender esta herramienta de forma efectiva. Esto se debe a que los docentes a menudo no estamos familiarizados con las funciones y herramientas que nos ofrece Excel, o no tenemos previamente una actividad preparada de aprendizaje significativo. Importancia del tema. En el presente artículo se exploran las ventajas de utilizar el Excel como estrategia de enseñanza, aprendizaje para los estudiantes de 12º del BTPI en el Centro Educativo Nueva Suyapa. Se centran en los temas de base de datos, tablas dinámicas y filtros. El aprendizaje de Excel es importante para los estudiantes de 12º BTPI en informática del Centro Educativo Nueva Suyapa por las siguientes razones. Facilita el aprendizaje tanto en los conceptos matemáticos y estadísticos. Excel se puede manejar para hacer cálculos, crear gráficos y tablas, resolver problemas. Esto apoya a los estudiantes a entender mejor los conceptos matemáticos y estadísticos que están aprendiendo. De igual manera, fomenta la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes. Excel brinda una despejada variación de funciones y herramientas que pueden utilizar para resolver problemas y crear diferentes tipos de proyectos. Esto permite que los estudiantes explore su creatividad y desarrollen su pensamiento crítico. De igual manera, prepara a los estudiantes para el mundo laboral. Excel es una herramienta esencial en el mundo laboral. La totalidad de las empresas solicitan que sus empleados tengan conocimientos de Excel, por lo tanto, aprender Excel en el aula de clases puede apoyar a los estudiantes a desarrollarse adecuadamente a sus carreras profesionales. Antecedentes conceptuales. De igual manera, el uso de las TIC en el campo educativo ha sido una materia numerosa de estudios. En consecuencia, los estudios han argumentado que las TIC pueden ser una herramienta idónea para el estudio constante cuando se utiliza de manera positiva. Sin cuestión alguna, el caso de Excel se ha sido demostrado que puede ser una herramienta eficaz para el aprendizaje de conceptos matemáticos y estadísticos, así como el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes. Antecedentes de investigación. Evidentemente existen algunos estudios que han sido indagados en el uso de Excel como enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, esta razón la cual de investigación ha aclarado que las tareas de aprendizaje que se dirigen en el uso de las funciones y herramientas básicas de Excel son las más efectivas para las tareas y se centran en las funciones y herramientas avanzadas. En conclusión, el aprendizaje de Excel es importante para los estudiantes de 12º del BTPI del Centro Educativo de Nueva Suyapa. El uso de Excel como estrategia de enseñanza-aprendizaje puede ser una herramienta eficaz para el estudio de conceptos matemáticos y estadísticos. Discusión teórica. Dentro de la discusión teórica tenemos la teoría del procesamiento de la información, la teoría del aprendizaje activo y la teoría del aprendizaje constructivista y también la teoría sociocultural. La teoría del pensamiento de la información. Esta teoría postula a la mente humana que procesa la información de manera muy similar a la de un computador, incluyendo la codificación, el almacenamiento y la recuperación. El uso de Excel para el análisis de datos y la resolución de problemas se alinean con esta teoría, proporcionando una aplicación práctica para organizar y procesar información. Dentro de la teoría de aprendizaje,
activo. Esta teoría enfatiza que los estudiantes están más comprometidos y retienen mejor la información cuando participan activamente en el proceso de aprendizaje y en el uso de Excel para prácticas, resolución de problemas y aplicaciones del mundo que promueve el aprendizaje activo. En la teoría del aprendizaje constructivista, el constructivismo sugiere que los alumnos construyan el conocimiento a través de sus experiencias e interacciones, aplicando el uso de Excel de forma interactiva, donde los estudiantes exploran y manipulan datos para crear sus propios comprensión y alinear con esta teoría. La teoría sociocultural. La teoría sociocultural de Wisconsin se enfatiza en el papel de interacciones sociales en el contexto cultural del aprendizaje, los proyectos colaborativos de Excel y trabajos en grupos pueden incorporar esta idea para fomentando la interacción y la experiencia del aprendizaje compartido. Métodos y materiales, elementos metodológicos, diseño de investigación. El diseño de investigación de este estudio se utilizó un diseño preexperimental con un enfoque de pretest y posttest con un solo grupo único. Esto significa que los datos de recuperación antes y después de una investigación y no hubo un grupo de control. La población y la muestra del estudio. La población de estudios estuvo conformada por estudiantes del 12º del BTPI del Instituto Nueva Suyapa de la jornada nocturna. Y la muestra estuvo conformada por 7 estudiantes. En el marco conceptual, el estudio se dio por el marco conceptual basado con los conceptos de aprendizaje activo, aprendizaje significativo y aprendizaje basado en proyectos. Las mediciones. El estudio midió lo siguiente: conocimientos. Los conocimientos se evaluaron a los estudiantes sobre los conceptos y funciones de Excel mediante preguntas de opciones múltiples. Las habilidades se evaluaron a los estudiantes con el uso de Excel para resolver problemas matemáticos, estadísticos y crear proyectos. Actitudes: se miden las actitudes de los estudiantes hacia Excel mediante la prueba de una suma de rangos de Wisconsin, y la prueba previa y prueba posterior fueron la post y la prueba. Los estudiantes tomaron una prueba previa antes de recibir instrucciones y una al finalizar. Las variables, se utilizaron variables independientes y variables dependientes. Dentro de las variables independientes está el uso de Excel como actividades de aprendizaje activo. Esta variable representa la intervención o tratamiento administrativo a los estudiantes implicando el uso de Excel para las enseñanzas de aprendizaje incluidas en las actividades como resolución de problemas. Dentro de las variables dependientes están los conocimientos de Excel. Esta variable muestra la comprensión de los estudiantes sobre los conceptos y funciones de Excel tanto antes de la pre-test como después de las post-test de la intervención. Y dentro de las habilidades de Excel se evalúan las capacidades de los estudiantes para utilizar Excel para tareas prácticas como la resolución de problemas matemáticos y estadísticos de la concepción de Excel. Actitudes hacia Excel. Esta variable examina los sentimientos y opciones y actitudes de los estudiantes relacionados con Excel. Resultados de aprendizaje. Los resultados generales del aprendizaje que se reflexiona. Esta variable ayuda a evaluar el impacto de interacción y el uso de Excel con actividades de aprendizaje activo, y el conocimiento y las habilidades y las actitudes de los estudiantes con respecto a Excel, así como sus resultados generales de aprendizaje. Materiales. La tecnología software. El software utilizado como software principal fue Excel.
principal para la enseñanza y el aprendizaje. Se utilizó Excel para crear actividades para el aprendizaje activo. Como software secundario se utilizó Kahoot para fortalecer los conocimientos de los estudiantes con Excel. Luego, en las actividades de aprendizaje activo, las actividades se diseñaron para utilizar Excel y se centraron en la resolución de problemas y la creación de proyectos y la preparación del lugar de trabajo. Estas actividades fueron los materiales principales utilizados en la intervención y dentro de la hipótesis, aunque la hipótesis no sea un material, por decirlo así, físico, la hipótesis es la componente clave del estudio y sirve como declaración funcional en la cual orientan estos materiales que son los esenciales para la metodología y la investigación con Excel y las actividades de aprendizaje activo. El análisis de datos, los datos de las pruebas previas y posteriores se analizaron utilizando la prueba de afirmadora de Wilcoxon. Estos métodos y materiales se emplean en el estudio para la investigación del impacto de Kahoot con Excel. Resultados de investigación. Figura 1 representa los ítems del gráfico en general. En este gráfico general se puede observar los 15 ítems que se involucraron en el cuestionario que se realizó de la post y pre-test, y también muestra las respuestas de los ítems del gráfico general relacionados con Excel básico e intermedio. Es un gráfico de columnas el cual muestra las respuestas correctas e incorrectas, como lo mencioné anteriormente. Es un gráfico de columnas y conceptos básicos e intermedios de Excel. Consta con 15 ítems del gráfico general. A diferencia de entre Excel básico e intermedio, no hay un ítem que resalte ni que destaque dentro de los datos. Inferencia: se espera que los estudiantes dominen cada uno de los 15 ítems, tanto de Excel básico como intermedio. Teorización: los ítems están agrupados en ítems de funciones, tablas dinámicas y filtros y de otras. En la figura 2 resaltan los ítems de los conceptos básicos y se muestra el gráfico de conceptos básicos, donde también muestra los ítems del gráfico de conceptos básicos relacionados con Excel básico intermedio. Es un gráfico de columnas, el cual muestra si las respuestas también son correctas o incorrectas. La descripción de este gráfico es que es un gráfico de columnas, conceptos básicos intermedio de Excel con dos ítems de gráficos de conceptos de Excel. A diferencia, hay 5 ítems de conceptos básicos que resaltan y destacan dentro de los datos. A diferencia, se espera que los estudiantes dominen cada uno de los 2 ítems, tanto como de Excel básico como de intermedio. Teorización: los ítems están agrupados en ítems de funciones, tablas dinámicas y filtros y de otras funciones. Figura 3 representa los ítems de funciones. Este gráfico muestra las respuestas de los ítems de funciones relacionados con Excel básico a Excel intermedio, el cual también es un gráfico de columnas, el cual muestra si las respuestas son correctas o incorrectas. En la descripción de este gráfico de columnas, conceptos básicos e intermedio de Excel con 5 ítems del gráfico de funciones. Y a diferencia, hay 5 ítems de funciones que resaltan y destacan dentro de los datos. Inferencia: se espera que los estudiantes determinen cada uno de los ítems, tanto de los de Excel básico como de Excel intermedio. Figura 4 representa los ítems de tablas dinámicas. Como muestra el gráfico de tablas dinámicas, este gráfico también narra
las respuestas de los ítems de gráficos de tablas dinámicas relacionadas con Excel básico intermedio. Y es un gráfico también de columnas, el cual muestra las respuestas correctas e incorrectas. Es un gráfico de columnas y conceptos básicos de Excel intermedio con 2 ítems del gráfico de una tabla dinámica. Hay 2 ítems de la tabla dinámica que resaltan y destacan dentro de los datos. Figura 5 de los ítems de filtros. Este gráfico, la figura 5, muestra las respuestas de los ítems de los gráficos de filtros relacionados con Excel básico, Excel intermedio. Es un gráfico de columnas, el cual muestra si las respuestas también son correctas o incorrectas. Es un gráfico de columnas y conceptos básicos e intermedios de Excel. Cuenta con 2 ítems, como se puede observar en el gráfico. Ítem del gráfico de filtros. A diferencia, hay 2 ítems de filtros que resaltan y destacan dentro de los ítems. A diferencia, se espera que los estudiantes dominen cada uno de los ítems, tanto de Excel básico como de Excel intermedio. Teorización. Los ítems están agrupados en ítems de funciones, tablas dinámicas de filtros y otras funciones. Figura 6. Representa los ítems de otras funciones. Este gráfico número 6 muestra las respuestas de los ítems de gráficos de funciones relacionados con Excel básico e intermedio. Es un gráfico de columna el cual muestra si las respuestas son correctas o incorrectas. Lección. Este gráfico de columna y también tiene conceptos de Excel básico e intermedio. Cuenta con 4 ítems. El gráfico de otras funciones, a diferencia hay 4 ítems con otras funciones que realizan y estancan dentro de sus datos. Interacción. Se espera que los estudiantes se familiaricen y dominen cada uno de los 4 ítems, tanto los de Excel básico como los de Excel intermedio. Teorización. Los ítems están agrupados en ítems de funciones, tablas dinámicas, filtros y otras funciones. Figura 7. Hipótesis encontrar. Hipótesis encontrar. La hipótesis nula, los datos analizan y siguen una distribución normal. En la hipótesis de investigación, los datos se analizan y no siguen una distribución anormal. Si el p-valor es mayor a 0.5, aceptamos la hipótesis nula. Si el p-valor es menor a 0.05, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación. Hipótesis general. La hipótesis nula, el software Kahoot no tiene efecto significativo en el aprendizaje de los estudiantes con el efecto del uso de Kahoot en el aprendizaje de Excel en los estudiantes de bachillerato. Si el p-valor es menor a 0.05, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación. Hipótesis de investigación. El software Kahoot tiene efectos significativos en el aprendizaje de los estudiantes sobre el tal efecto del uso de Kahoot en el aprendizaje de Excel en estudiantes de bachillerato. Si el p-valor es menor a 0.5, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de investigación. Dentro también de la hipótesis encontrada, se dice que el diseño de investigación fue un diseño preexperimental con una preprueba y una postprueba con un grupo único, y la población de muestra de estudiantes fue con un grupo de 2 del BTPI de Informática, sección única del Instituto Nueva Suyapa. El marco conceptual fue de un aprendizaje activo, aprendizaje significativo y aprendizaje basado en proyectos. Y las técnicas y mediciones de la unidad fueron un cuestionario de 15 preguntas de la selección única y ejercicios y proyectos de post y pre-prueba. Sí, 15 preguntas en ambas pruebas, tanto en la pre y post prueba.
tecnología y software fue la herramienta de evaluación en línea fue Google Chrome, y esta herramienta se brinda la capacidad de gestionar tanto la evaluación previa a la preprueba y como la posterior a la postprueba, la cual nos permite crear cuestionarios que contengan preguntas de opciones múltiples y preguntas abiertas, la cual resulta muy útil para el conocimiento y participación antes y después del proceso. En la figura 8 está la prueba de normalidad, donde se puede observar que se aplicó la prueba de normalidad con Kolmogorov y Shapiro-Wilk. Y está el estadístico y de cada prueba de tanto de Kolmogorov y Shapiro-Wilk. Y la corrección de la significación de Lifieros y la total de postes en una constante y se ha desestimado. Figura número 9. En el estadístico de contraste. En el estadístico de contraste está el total de las postes y el total del pretest, y también se basa en los rangos negativos y la prueba de los rangos significativos de Wilcoxon. Conclusiones. En consecuencia de la investigación del artículo, argumenta que el manejo de la aplicación Kahoot en el aula puede ser eficaz puede ser atractivo, perfeccionar el estudio de los estudiantes que de 12 del BTPI Informática que participaron del Instituto Nueva Ciudad en el experimento que utilizaron Kahoot tuvieron calificaciones más altas que las pruebas realizadas, y los resultados son completar con los hallazgos de otros estudios que han demostrado que los juegos educativos pueden ser una herramienta eficiente para la formación. Kahoot es una herramienta participativa y atractiva que puede cooperar y mantener la atención de los estudiantes y involucrarlos en su formación.